Y bueno, contra todo pronóstico, este viernes 11 de agosto de 2023 se estrenó por fin Spider-Man Lotus, un fanfilm que desde sus primeros trailers prometía bastante, y hoy vamos a ver la historia detenidamente. Así que sin más, ponte cómodo y disfruta de este bonito video que hago con mucho amor para ti, gran fan de Spider-Man. La película empieza con Peter narrando cómo su mundo se está por caer a pedazos, lamentándose de lo que está por suceder más adelante, para seguido paso pasar a este auto que está escapando, mientras a lo lejos nuestro amigable vecino Spider-Man se aproxima a él con el fin de detenerlo, causando que los tipos se detengan y planean hacerle un 3 contra 1 Spider-Man, atrapando a dos de ellos con sus telarañas, dándoles una paliza, aunque alguien dentro del auto se pone una especie de casco y traje. Este parece ser Shocker, el cual parece no tener control sobre sus habilidades, al punto que no acierta ningún disparo, aunque hablé muy pronto, pues a Spider-Man se le acaba la telaraña y termina recibiendo el ataque en todo el pecho, por lo que se oculta tras un contenedor de basura. Así que Shocker manda a sus secuaces a que vayan a sacarlo, mientras Spider recargaba sus disparadores. Por lo que ahora vuelve al ruedo y ahora sí, derrotando a los tipos y atrapando a Shocker con un izquierdazo. Luego de este típico día de Spider-Man lo vemos llegar al cine a ver a Gwen, aunque lamentablemente llega cuando ya ella, junto a Harry y Mary Jane, ya estaban por irse. Aunque mientras todos hablaban, Peter solo podía ver la tristeza de Gwen al fallarle en otra salida más, así que simplemente se va. Sin embargo, Harry la convence de regresar y disfrutar lo que queda de noche junto a sus amigos, ya que Peter había propuesto ir a comer algo para compensar su ausencia. Una vez está por acabar la noche, Peter le enseña a Harry un anillo que planeaba darle a Gwen, para posteriormente despedirse de él y acompañarla, disculpándose en el camino por su tardanza y prometiendo que intentará ser mejor persona, de paso que le ofrecía otra cita que podían hacer los dos solos la próxima semana. Al final, Peter, abrumado por no poder ser mejor persona con Gwen, planea confesarle que es Spider-Man y darle el anillo, aunque al final se retrae, solo para acabar dándole un bonito besito y posterior a ello despedirse de ella. Instantáneamente a esto pasamos a ver a Peter con el traje destrozado, mientras se anuncia la muerte de Gwen por las noticias, así como la muerte del padre de Harry, Norman Osborn, y el padre de Gwen. Posterior a esto vemos que Peter deja una flor sobre la tumba de su amada, mientras la recuerda con melancolía. Seguido a esto llega Mary Jane, quien buscaba a Peter, hablándole de que está preocupado por él. Sin embargo, este responde de manera agresiva todo el tiempo, al punto de terminar lastimando a Mary Jane y que ésta se acabe yendo, no sin antes darle una carta que le pidió que le entregue a Spider-Man. Sin embargo, Peter dice que él ya está retirado, comentario que le dio más dudas que respuestas a la pelirroja, y ahora sí, yéndose finalmente. Esta carta era sobre un niño llamado Tim, un pequeño que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, y su último deseo era conocer a Spider-Man, adjuntando una foto de aquel niño al final de la carta. Peter más tarde a esto procede a llegar al apartamento que tenía compartido con Harry, aunque algo pasaba. Resulta que termina encontrando a su amigo tumbado en el mueble, con toda la cara cansada y demacrada. Al parecer estuvo consumiendo pastillas debido a que sigue impactado por lo de su padre, terminando por discutir acerca de lo de Gwen y causando que Harry se vaya de la casa, alejándose de Peter para siempre. Una vez ya anochece, Peter, dolido por lo de Harry y culpable por lo de Gwen, se pone a revisar un USB que tenía de ellos junto a sus amigos, todos felices, todos contentos, siendo actualmente esta situación ya nada más que un simple recuerdo. Bueno, resulta que todos estos sentimientos desatados hizo que Peter reconsiderara la idea de visitar al niño Tim, volviendo a sacar su viejo traje del armario. Mientras esto ocurría, Harry caminaba sin rumbo por la fría noche de las calles de Nueva York, mientras Peter contemplaba la ciudad ya como Spider-Man. Instantáneamente a ello pasamos un flashback de aquella fatídica noche, con la muerte de Gwen, de paso que el Duende Verde lo culpaba por todo, para seguido paso recordar cómo fue su pelea ese día. Al principio Peter tenía el control, pero Norman no se quedaba atrás, disparándoles con su rayo láser, complicando la situación para el trepamuros. Luego de un rato largo batallando, acaba todo destruido y con varios cortes y heridas, pero como ya sabemos, Peter no es conocido por rendirse, levantándose como puede, atacándolo a puño limpio como si no hubiera un mañana, para posteriormente levantarlo, solo para entender que si lo mataba sería como él, por lo que lo suelta y lo deja ahí tirado. Volviendo al presente, Mary Jane acaba recordando que una vez mientras caminaba con Gwen le preguntó sobre su futuro, MJ pensando en ser actriz y Gwen considerando estudiar en el extranjero, contándose sus aspiraciones y sueños la una a la otra como las grandes amigas que eran, aunque justo alguien se le aparece a MJ, era Flash Thompson. Este procede a preguntarle si sabía dónde estaban Harry y Peter, aunque ella no responde, ocultándose en su cigarro, algo que Flash nota, para seguido paso decirle que siempre estuvo celoso de Peter, porque todo el tiempo recibía miradas de Liz Allen, Gwen o de la misma MJ. Al final le confiesa que ese mismo día se enfadó con Peter, pero Flash trata de justificarlo diciendo que sabe que él no es así, solidarizando con él con que siempre le consideró un amigo a pesar de los malos tratos que tenía contra él, como la vez en la que la tía May le dio hospedaje gratuito en su casa, algo que MJ no sabía y que le conmovió el corazón al escucharlo. Toda esta charla llevó a sentirse
llevarse mucho mejor con Peter, por lo que Flash le dice espera ver a los tres juntos en su fiesta de despedida dentro de unas semanas, ya que se va al ejército. Volviendo con Peter, al final termina llegando a la casa de Tim, el cual planea enseñarle su colección de cómics, mientras su mamá le agradece por presentarse frente a su hijo, para seguido paso irse y dejarlos a los dos conversar. Tim le dice que ha sido un gran fan de él desde siempre, hasta logró conseguir uno de los soportes de sus disparadores de una de sus tantas peleas. Aquí Peter le explica que los creó cuando era un adolescente, con la finalidad de moverse más rápido por la ciudad, y hasta le muestra cómo funcionan. Tim también le enseña algunos de sus juguetes, para luego proceder a jugar un videojuego de Spider-Man, en donde el niño le suelta la pregunta más inoportuna para nuestro querido trepamuros. Hey, Spider-Man? Yeah, Tim? What happened to the girl on the bridge? Te pasas, chiquitín, como para preguntar eso. Bueno, ahora pasamos a ver a Harry, quien se encuentra visitando a su padre en el cementerio, lamentándose por lo que le pasó mientras recuerda todo lo que le decía de niño sobre que los Osborn eran lo mejor de lo mejor, pero como no había logrado absolutamente nada en su vida, Norman no lo considera un Osborn, solo para acabar siendo rescatado por MJ, quien lo protege de la lluvia. Regresando con Peter, le confiesa a Tim que esa chica se había ido por su culpa, confesándole que se siente destrozado anímicamente día a día desde que eso pasó. Tim trata de animarlo diciéndole que al menos lo intentó, de paso que le menciona sus hazañas, como la pelea contra los 6 siniestros o la vez que evitó el colapso del puente de Brooklyn, pero ya parece que nada puede animar a nuestro arácnido favorito. También procede a contarle cómo obtuvo sus poderes hace 5 años, diciéndole que le pudo haber pasado a cualquiera, y que no debía sentirse especial porque le haya tocado a él, aunque por un momento sintió felicidad debido a la fama que le dio ser Spider-Man, aunque todo se acabó el día que perdió a alguien, un familiar. Este suceso lo llenó de venganza, al punto de volverse un asesino eliminando al que mató a su familiar. Y coincidentemente, ese almacén fue el mismo donde luchó aquella noche con el Duende Verde, haciendo que revive ese recuerdo y que ya no pueda despegarlo de su mente en ningún momento. El chiquitín, en un intento de animarlo, le quiere enseñar un álbum de recortes con toda su historia, pero Peter ni siquiera es capaz de abrirlo, por lo que procede a irse, ya incapaz de revivir más traumas de su pasado. Ahora volvemos con MJ y Harry, la cual quiere hablar para ayudar a su amigo, pero este parece no querer escuchar, por lo que MJ le confiesa que sabe sobre lo de sus pastillas. Esto le impactó tanto al punto que le contó lo del anillo de Peter y que planeaba proponérselo a Gwen, diciéndole que le ayudó como pudo para que eso pasase, pero como nunca pasó, pues también le aqueja, ya que nunca alcanzó a ayudar a su amigo completamente. Ahí MJ también le confiesa que se ha sentido sola y perdida toda su vida, pues nunca logró impulsar su carrera de actriz, haciéndola sentir como si eso ya no valiera la pena y difuminando su verdadero camino. Aunque gracias a Peter y a él sigue tratando de recobrar su rumbo, como amigos, como grandes amigos, conmoviendo más a los dos con estas palabras. Pasando con Peter, termina hablando con la madre diciéndole que no es justo que la ciudad lo admire cuando no se siente como un héroe ya. Toda esta situación enojó a la señora, pues sabe que su hijo lo ha admirado toda su vida y que en un momento de crisis como le puede ser su enfermedad terminal, necesita a alguien en lo que aferrarse y creer, todo con tal de seguir viviendo y creyendo en un mañana. Esta reflexión le hizo darse cuenta de su error, por lo que fue a disculparse con el niño y procede a pedirle que le enseñe su álbum, recordándole peleas como contra el buitre, Sandman, contra Electro, el Doctor Octopus, Rhino, el Lagarto, Scorpio, Misterio, entre muchos otros más recuerdos, dándole a entender a Peter que ha cometido muchas más proezas que errores, además que lucha día a día con ello, y eso, queridos suscriptores, es digno de admirar. Ahora ya Peter, en verdad motivado, procede a irse feliz, aunque no sin antes que el niño le pida un último favor, develarle quién es realmente. Esta obviamente es una gran petición, pues Peter sabía que si lo hacía al pequeño podría estar en peligro, aunque él dice que promete guardar el secreto y que puede confiar en él, así que lo hace, develándose como el intrépido pero pobre fotógrafo del Daily Bugle, Peter Parker, contándole que la máscara significa mucho para mucha gente, poniendo sensible al pequeño, el cual solo quiere un abrazo, para acabar diciéndole que ese pequeño niño ha sido mucho más serio de lo que él alguna vez llegará a ser, y con esas grandes palabras procede a irse por la ventana, solo para llegar al día siguiente a la tumba de Gwen para conversar con ella, mientras a lo lejos el pequeño Tim yacía al lado de la dulce Gwen, junto con la tía May y por supuesto el tío Ben, quienes ahora cuidan y aplauden las proezas de Peter desde el cielo. Ahora Peter se encuentra grabando lo que parece ser su propia voz, diciendo que esto no es como una despedida hacia la difunta Gwen, confesando sinceramente que le extraña y le duele bastante su partida. Para seguido paso a esto que llegue MJ junto a Harry, al cual se empieza a disculpar por cómo se comportó la vez anterior con Peter, mencionando también que siempre sintió una gran presión por enorgullecer a su padre, a pesar de que nunca lo llegó a lograr realmente, logrando amistarse y volviendo a ser mejores amigos. De paso que los tres recuerdan los bellos momentos junto a Gwen, recordándole a Peter la alegría que sentía cada vez que hablaba con él, y diciéndole que Gwen también sentía lo mismo desde la primera vez que conoció a Peter, para el día siguiente ir todos juntos hasta la despedida de Flash, aunque Peter como siempre estaba llegando tarde. Y aquí está, parado frente a la puerta a punto de entrar,
cuando las sirenas de policía llaman su atención. Y aunque sea una decisión dura, Peter siempre será dedicado a salvar la ciudad, para así mantenerla segura para sus amigos, manteniéndola segura, bajo el manto del amigable vecino Spider-Man. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción del video, y nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.